voy a hablar sobre la elaboración de un vino de calidad, desde su recepción, almacenamiento y posterior embotellamiento. Bien, para la elaboración de un vino de calidad hay que establecer unos puntos de control claves en su elaboración. El primero de ellos es la fase preventiva, donde vamos a tener en cuenta una serie de muestreos seriados para controlar el pH, la acidez, el color, para determinar el momento exacto donde terminar su recolección, puesto que ese momento exacto va a condicionar primero la calidad y el tipo de vino. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a hablar de la vendimia. El momento clave, su recogida. Es un proceso muy delicado y hay que tener en cuenta las condiciones en que se lleva, evitando los golpes de calor que pueden provocar fermentaciones no deseadas. Otro parámetro a tener en cuenta en la vendimia es el estado sanitario de la propia uva, ya que, por ejemplo, podemos ver que la botitis o el oidio son principales causas de grandes pérdidas en la bodega. Y un medio que vamos a aplicar antiséptico para evitar posibles problemas posteriores a la vendimia es la aplicación de anhídrido sulfuroso, que va a actuar de forma antiséptica, evitando la quiebra oxidásica y más adelante va a actuar como medio selectivo de la levadura Saccharomyces, que es la que nos interesa realmente, evitando que proliferen otras levaduras o bacterias que no nos interesen. Pues la cuestión de temperatura también es importante, como hemos comentado. En caso de pasarse de 35 grados, había que aplicar una vendimia en frío para evitar posibles errores o que haya fermentaciones no deseadas. El siguiente paso es la extracción del mosto. En este proceso, fuera parte de la aplicación de este gas que hemos hablado, va a haber otros procesos que va a ser el despanillado y el estrujado de la uva, con el fin de extraer ese mosto. El siguiente paso, vamos a hablar de la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica está denominada o capitalizada por el hongo que he hablado antes, que es Saccharomyces cerevisiae, que, como he comentado, también es tolerante al SO2 y va a evitar que crezcan otras bacterias o hongos y solo va a crecer este. Otra función que tiene Saccharomyces es que según aumenta la concentración de alcohol, los primeros estadios de la etapa temprana del desarrollo de este hongo va a ir poco a poco, pero según va aumentando el alcohol, esta bacteria va a seguir trabajando, mientras que otras no lo van a hacer. O sea que eso es una ventaja que nos va a aportar trabajar con esta bacteria, con este hongo. Luego, otra parte que he comentado antes es la densidad. Es importante también llevar un control estricto de la densidad o concentración de azúcares, porque determinará el momento que se encuentra en la fermentación. Puesto que es una fermentación alcohólica y es una transformación de azúcares, cuando veamos que no tengamos azúcar, esto indicará que la fermentación alcohólica ha terminado. ¿Vale? El siguiente paso va a ser el trasiego y descubre de los depósitos. Simplemente consiste en extraer ese vino virgen o yema, como pueden llamarlo, de la uva, de la fermentación, y para pasarlo a una segunda fermentación que después hablaremos, y el resto, el ollejo que ha quedado, lo prensaremos y parte de ese vino que extraigamos de segundo prensado lo llevaremos también a fermentar y a seguir con la fermentación maloláctica. A continuación, el siguiente paso, como ya he comentado, es la fermentación maloláctica. En este proceso lo hacen bacterias lácticas.
y es el paso de ácido málico a ácido láctico y en menor proporción ácido carbónico. ¿Vale? El que más nos interesa en este paso es el ácido láctico, que le va a aportar suavidez y entereza al vino. Y vas a ver cuando un vino está acabado. El ácido carbónico es, digamos así, que es la aguja de algunos vinos. Pero realmente, si queremos saber que un vino está acabado, nos interesa que todo el málico se haya transformado en láctico. La forma de comprobarlo, hay dos formas. En primer lugar, por análisis organoléptico o por mediante cromatografías, con el fin de establecer unos patrones de láctico y de málico y establecer que si la cromatografía corre hasta el patrón de láctico, veremos que ese vino ya se ha acabado. ¿Vale? Otro paso también muy importante en este es la temperatura, porque como en otros casos hay más variación, en este caso solo puede ser entre 19 y 20 grados, sin mucha variación. Y no es muy aconsejable que se añade anhídrido sulfuroso. El siguiente proceso que voy a hablar es la calificación y la estabilización del vino. Y estabilización. Estos dos procesos son claves para la vistosidad del vino y evitar posibles deterioros del vino. En primer lugar, la calificación, que consiste en el arrastre de partículas coloidales a partir de unas sustancias determinadamente acordes, por diferencia de cargas, van a arrastrar al fondo estas partículas para mejorar la turbidez y que luego en botella no se vean. Luego se puede también optar por el filtrado, pero también, claro, hay que tener en cuenta que ese filtro que no estropee el vino y que se adecue al vino y tener una serie de análisis microbiológicos. Luego, el otro paso que tenemos que dar es la estabilización. La estabilización se hace mediante frío, que se determina bajando a menos de 0 grados y dejándoles un tiempo a esa temperatura. De tal manera, la estabilización se realiza a esta temperatura haciendo una regla de la mitad del grado probable, partido entre 2 menos 1. Así determinaremos el grado de temperatura correspondiente. Bueno, ahora el siguiente proceso es el embotellado del joven y la crianza y envejecimiento de lo que se quiere envejecer, o sea, de crianza. En principio, en botella, lo que vamos a tener en cuenta es que va a pasar una segunda fase, una parte en la que el vino va a estar en situación anaerobia y va a tener una pequeña evolución, ¿vale? Y terminamos hablando con la crianza y el envejecimiento. En este apartado se divide en dos partes. Fase de crianza en barrica y en botella. En principio, en barrica es muy importante la elección de la madera porque es lo que le vas a otorgar de más al vino. Y en la estancia en barrica va a haber una microoxigenación que también le va a aportar olores, como por ejemplo el famoso bouquet, le va a hacer más suave, olores más vainillosos, pues todo eso es lo que le puede aportar la barrica. Y luego, el periodo de botella, pues como en el caso anterior, pues también va a terminar redondeándose el vino. En este caso, va a haber una variación de 3 tipos de crianza, reserva y gran reserva. Y en función más bien de la denominación de origen, va a haber una variación entre botella y crianza. Normalmente, como norma general, suelen ser 12 meses la crianza, 24 en reserva y 36 en gran reserva. Pero como ya os he comentado, esto va a ir variando según denominación.
Bueno, para terminar esta charla, los criterios para la elaboración de un vino bueno son un control exigente de calidad y sobre todo higiene e higiene.